Amigos de Loop, en casa los saludamos con mucho gusto en este lunes 30 de marzo. Alex Aguinaga, Cristian El Chaco Jiménez, Fabián Stay y un servidor, Oscar Guzmán. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, mi querido Oscar, Fabi, el Chaco que anda por ahí? Un gusto saludarte, hermanito. Bueno, pues aquí en casa. Ya me rasuré, para que no me regañes. Ya te vi bien rasuradito. Ahora nada más me dijo de Fabi que la ceja, algo. Ahora te va a decir de Fabi, seguramente. Fabián Stay uniceja. ¿Cómo estás, mi querido Fabi? ¿Qué tal, mi querido Oscar Marín Uniceja? Un ¿Calo? Fuerte abrazo para ti, para mi querido Alex, para mi querido Chaco también un fuerte abrazo. Aquí, con el Loop en casa, ojalá la gente pueda opinar de los importantes temas que vamos a tener. Nos ponen ahí a agarrar una papa caliente, pero bueno, tenemos que dar nuestro punto de vista y esto va a ser muy importante y ojalá que sea en beneficio de todos, porque uno tiene una opinión y es válida, entonces vamos a ver lo que pasa. Así que les mando un fuerte abrazo aquí desde mi casa, desde otra locación, desde la habitación de mi hija menor. Ándale, pues, dando el recorrido por la residencia Stay. Parece el chiste de un argentino, un ecuatoriano, un chileno y un mexicano. Mi querido Chaco Jiménez, ¿dónde andas, Chaco? Oscar, ¿qué tal? Alex, Fabi. Bueno, yo no cambio, ¿eh? Es la única habitación que tengo en casa. La única que le dejan usar. Saludo enorme para todos. Eso va a servir para el censo, ¿no? Porque se estaba desarrollando el censo en México, pues ayuda para que conozcan más o menos las habitaciones de las casas, señores. Se cumplen y se completaron ya 2 jornadas sin fútbol en la Liga BBVA. El otro día, Chaco, Alex, Fabi, estábamos hablando de las reflexiones. Es importante reflexionar en este tiempo para estar en casa, para pensar, para mejorar, en qué se puede mejorar nuestro fútbol. Y hoy por hoy se jugaba hasta con 12 no formados en México, no extranjeros, porque antes eran extranjeros, no formados en México en los planteles del fútbol mexicano. Se tiene planeado para el siguiente torneo que sean 11 no formados en México. Y entonces, aprovechando este plantel que tenemos estelar, de pura estrella no nacida en México, me pregunto, ¿ustedes creen que los futbolistas actualmente que llegan de otros lados hacen la diferencia? ¿Cómo era en tus tiempos, mi querido Alex Aguinaga? ¿Con qué cartel, con qué credenciales llegaste al fútbol mexicano? No, bueno, a mí me tocó venir muy joven, yo tenía 21 años cuando llegué al fútbol mexicano, ya había jugado 5 en Ecuador, ya era jugador de selección, diferente obviamente en esas épocas, había menos extranjeros, era un límite de 5 extranjeros, 4 en cancha en Ciudad de México, en los demás estados se podía jugar hasta los 5, pero siempre se procuraba de que haya más mexicanos que extranjeros en la cancha. Ahora pues realmente es más extranjeros que mexicanos, pocos equipos le dan esa prioridad a los jugadores mexicanos, aunque lo de no formados me parece lo más absurdo, porque hay jugadores mexicanos que nacieron en México y se fueron a la Unión Americana o que tienen nacionalidad mexicana y los toman como extranjeros, aunque sean con la nacionalidad de acá, ¿no? Eso es importante, Fabián, está ahí. Hasta 4 extranjeros en la cancha. Había un decreto presidencial, si nos acordamos todos, de Ávila Camacho, que hoy ya no existe. Hoy, ¿tú crees, Fabián, está ahí, que todos los equipos del fútbol mexicano tienen por lo menos a 4 figuras que hacen la diferencia nacidas en otro país? Mi querido Oscar, no sé si 4. Hoy es complicado decir, bueno, los extranjeros destacados. Los chicos, primero que nada, los chicos no tienen culpa de que los traigan y que tengan esta posibilidad de jugar en un mercado tan importante, sobre todo la parte económica y la parte competitiva que es la Liga Mexicana, que es muy atractiva. Después de la europea, bueno, estará la China, estará hoy la MLS, que también es una liga económicamente importante, pero uno busca salir. Uno como sudamericano quería ir a Europa, yo tuve la posibilidad de ir a Europa, después ya llegué tarde a México con 28 años, pero bueno, en cierta manera hoy me parece que se trae mucho por negocio y no por necesidades futbolísticas. Eso. Y bien lo decía Alex ahí, antes jugaban 4, a mí me tocaba en Toluca de repente que jugáramos los 5, pero el torneo que le ganamos al buen Alex ahí en Necaxa, en esa gran final de que fue global 6-4, los únicos extranjeros era Cardoso y yo, y después entró Darko Bukic y Alex, y no me acuerdo quién más jugaba ahí en
en Necaxa eran muy pocos los extranjeros que habían, pero era Alex, seleccionado ecuatoriano, Cardoso paraguayo, yo chileno, y vamos contando por equipo, habían venezolanos, habían peruanos, Reynoso en Cruz Azul, entonces era otra diferencia. Me parece que el filtro para que hoy vengan los extranjeros, que ellos no tienen culpa, debería por lo menos haber tenido una selección sub-20 o un sub-17 para poder decir, ok, vengo con argumentos sólidos a aportar a la Liga Mexicana, porque hay equipos que tienen, acuérdate, en un momento Veracruz llegó a tener 20 y tantos extranjeros y jugaban 2 o 3. Los demás bueno, por eso lo mexicanos. modificaron a los no formados y ahora pueden ser hasta 12, el próximo torneo serán 11 no formados en México. Y efectivamente eran filtros más rigurosos, me parece, porque llegaban mejores extranjeros. Chaco Jiménez, tú venías de ser 2 veces campeón de la Copa Libertadores, si no mal recuerdo. Venías del Independiente, ¿no? Pero ya había sido 2 veces campeón del continente y una intercontinental con el Boca, Chaco. El tema es que hay diferentes factores y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alex y Fabián, perdón. El tema, yo lo que pienso es que el filtro, si bien hay un filtro, pero hay muchas veces de que no olvidemos que el fútbol mexicano es complicado, es difícil, y más allá de que sí vinieron jugadores extranjeros que quizás nos aportaron. Yo recuerdo cuando tuve la etapa de Cruz Azul, en su momento vino Fernando Bellucci, que Fernando Bellucci no jugó mucho en México y se va a Argentina y es figura de la selección, figura de San Lorenzo, y después va a la selección argentina. La realidad es que el fútbol mexicano, la verdad, es muy competitivo y es muy difícil, pero también tengo que decir de que hay muchos jugadores que vienen por negocio, por promotores, y la realidad es que sí, hay muchos jugadores que se pasan temporadas sin aportar nada al club, y la realidad es que también te puedo decir que estuve 8 años en Cruz Azul y vi pasar una cantidad de extranjeros de que jugaron muy poco en 6 meses o en 1 año y después se fueron. Cierto. A ver, ya que mencionas eso, Chaco Jiménez, tú llegaste con un gran cartel de Argentina y la rompiste en el Veracruz, lo recuerdo muy bien, pero luego pasaste al América. Cuando no pasaban bien las cosas, cuando no la pasabas bien en el América, cruzó por la mente del Chaco Jiménez regresarte a Argentina, irte de México. No, la realidad es que no. Mira, te cuento lo que pasó, te voy a resumir lo que me pasó conmigo. Cuando yo salgo de Boca, me voy a Unión de Santa Fe y después me voy a Independiente. Y la realidad es que cuando vine a México, vine a Veracruz, un equipo que me llenó los reflectores porque, bueno, fuimos super líder, pero estructuralmente no era un equipo sólido. Y la realidad es que yo tenía las ganas y mi familia estaba adaptada a México y quería dar ese salto y quería mantenerme. Quizás los perfiles o los filtros de entrenador, lo mío fue totalmente diferente a lo de Alex y a lo de Fabián. Lo mío fue una apuesta en su momento porque yo no tenía tanto cartel, si bien había ganado la Copa Libertadores, había jugado, pero fue una apuesta. Y después también mucho tiene que ver lo que es el jugador, cómo se maneja fuera de la cancha, qué perfil tiene. Yo cuando llegué a Veracruz, yo me di cuenta de que era un país que yo me quería quedar y era un país que yo quería crecer, que yo no me quería quedar en esa zona de confort. Y así fue sucesivamente pasando en los equipos donde estuve. Siempre quise más. Y la realidad es que yo llegué con mucho hambre y con muchas ganas de cambiar esa imagen que yo quizá había dejado en Argentina y en mi caso en particular, hablo particularmente de lo que me pasó a mí. Yo creo que a lo largo de 15 años en México traté de hacerlo. A ver, estamos en un panel con 3 históricos. Uno que fue ídolo del Cruz Azul, que fue estrella del Pachuca con el único título de cualquier equipo mexicano en un torneo sudamericano. Fabián Stay, ídolo del Toluca, gran estrella del fútbol internacional. Y Alex Aguinaga, para mí, de los mejores extranjeros también que ha venido sin duda en toda la historia del fútbol mexicano, Alex. Pero dime una cosa, ¿hoy sobran extranjeros que no valen la pena en México, que tapan el lugar para mexicanos, para desarrollar jóvenes, para desarrollar talento nacional en México? Bueno, suena feo, ¿no? El de sobran los extranjeros. Pues, no tienen la culpa cuando los traes. Le estás ofreciendo la posibilidad de un contrato y ellos vienen gustosos a tratar de hacerse un nombre y de ¿Pero sobran extranjeros que no hacen la diferencia? Yo creo que en el reglamento primero le estás abriendo la puerta a todo mundo. O sea, y de ahí ya empiezas mal, porque antes, como dice Fabián, antes habían 5 extranjeros, de los 5,
normalmente 3 eran de un altísimo nivel y 2 eran apuestas. De repente lo que dice el Chaco, por ahí él era la apuesta que a la final resultan. Ahora, con tantos extranjeros que pueden estar entrenando inclusive sin necesidad de estar registrados, pues la apuesta es mucho mayor y los de calidad pues son menores, ¿no? Igual la cantidad de dinero se reparte entre 11 jugadores, así que yo creo que sí, lógicamente hay demasiados extranjeros, pero bueno, pues ese es el tema del negocio que están priorizando antes que lo futbolístico. Dejas sin oportunidad a muchos jugadores mexicanos, a jugadores jóvenes que tienen la posibilidad de jugar, pero por el mismo reglamento te limitan las opciones. A ver, los 3, si no mal tengo entendido, los 3 son naturalizados mexicanos, ya son mexicanos. Fabián está ahí. ¿Tú quisieras un mejor desarrollo, un mejor nivel para el fútbol en México? Sí, obviamente que sí, mi querido Oscar, compañeros. El futbolista mexicano necesita oportunidades. Por ahí dicen que el futbolista en todos lados, cuando gana su primer salario, se quiere comprar un coche. Bueno, ahí está el tema de la formación, está el tema de los directivos. Hay un montón de situaciones, pero pasa en todos lados. Tal vez el futbolista mexicano con un año de buen torneo, por decirlo así, un año futbolístico bueno, puede estar 3 años sin hacer a lo mejor el máximo de esfuerzo posible. En cambio, nosotros en Sudamérica teníamos mucha hambre, queríamos trascender, queríamos ayudar a nuestra familia. Yo creo que el mexicano también es una posibilidad de poder hacerlo. Pero me parece que a veces cae en esa comodidad de tener un poder económico muy importante cada equipo, y los muchachos me parece que en ese sentido carecen de esa situación de querer competir. Ahora, nosotros en nuestro tiempo, no sé si al Chaco le tocó que te hacían contrato por un año solamente. Y si a los 6 meses no servías, venía otro, y viste pasar a muchos jugadores que a lo mejor venían con calidad y con nombre y que no se adaptaron al fútbol mexicano. Entonces hoy los extranjeros vienen, mira Toluca, vienen 3, 4 o 5 jugadores mayores de 30 años y les haces un contrato por 3 años. Incluso hay uno entrenando todavía, que es García, que le entrena todos los días aparte del equipo y le estás pagando quincenalmente. O sea, sí, hoy el jugador está más protegido en cierta manera. Perdón, yo lo que pienso con el tema de Toluca, y hay otros equipos, de que también están muy manoseados por los promotores, también es una realidad. Sí. La realidad es que hay jugadores que por ahí no necesitan tener esa... Bueno, puedes tener a García, por ejemplo, que le estás pagando un contrato, un jugador que no digo que sea malo, porque jugó en Europa y todo eso, pero en Alemania está ahí y no está jugando y está tapando, y es un extranjero. La realidad es que también tiene mucho que ver el proyecto del club, lo que quieren hacer estructuralmente, en si tienen una base sólida de joven, qué quieren proyectar, porque también es cierto de que los técnicos tampoco aguantan tanto tiempo como entrenadores. Y la realidad es que muchas veces cuando tienen cuando se le apremia con el tema de los resultados, cuando tiene esa presión, obviamente que el técnico va a ir más con un extranjero porque lo trajo el club, porque más o menos lo va a defender, que por un joven, y esa es la realidad del fútbol mexicano. Hay otros equipos que realmente se manejan de muy buena forma, y yo te doy ejemplo en lo que viví particularmente yo en el Pachuca, que tuve la suerte de ganar alguna cosa. Nosotros teníamos 4 o 5 jugadores extranjeros, y después teníamos una base sólida de mexicanos y de jóvenes, y así fuimos ganando, y ganamos 5 títulos. Entonces quiere decir que sí se puede hacer, pero tiene que haber una base sólida desde abajo, y también que la directiva tenga un proyecto que tenga tiempo y tenga un plan a largo plazo también. Sí, pero no todos los futbolistas hoy son Gignac, son Nahuel Guzmán, son Rogelio Funes Mori. Hay muchos futbolistas que no dan el ancho y después de mucho tiempo siguen sin dar el ancho. No todos son Alex Aguinaga, Fabián Estadio, Chaco Jiménez, por Dios. Vamos a una pausa. Pero igual, Oscar, perdóneme que yo... Sí, dale. Si no le da la oportunidad, por ejemplo, en su momento a Macías, ¿cómo ibas a saber que iba a funcionar? ¿Me entendés? La realidad es que también a veces traemos jugadores y lo ponemos a jugar por esas ganas de conseguir los resultados, o que te apremia o que te aprieta, y realmente cuando vos necesitas poner al joven, o que el presidente te diga, mira, te traje a Macías porque es un proyecto a largo plazo y que podemos sacarle jugo, ahí sí el técnico se ve con la decisión de decir, bueno, lo voy a poner porque tengo el aval del presidente, pero muy pocos equipos hacen eso. Ahí está la respuesta, Chaco Jiménez. Sí le quitan los extranjeros que no hacen la diferencia, sí le quitan el lugar a mexicanos, y ahí tenemos al goleador mexicano actual,
que surgió justamente con esa oportunidad. Ahora sí vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos Loop en casa. Quédate en casa. Ya estamos de regreso, amigos. Loop en casa. Es importante mantenernos en casa en la medida de nuestras posibilidades y lavarnos las manos, no tocarnos la cara, no tener contacto con otra gente, señores. ¿Vieron el comunicado de los jugadores del Barcelona? Chaco, Alex, Fabián Estay, declarando que se reducen el salario al 70%. O sea, más del 70% se reduce el salario del primer equipo del Barcelona para apoyar a todos aquellos que no van a percibir iguales ingresos. Alex Aguinaga, ¿qué te parece esta medida del Barcelona, encabezada por Lionel Messi, sobre todo? Sí, salió el comunicado porque obviamente también de parte de los dirigentes habían estado diciendo que no querían quitarse ningún porcentaje los jugadores de Barcelona. Entonces salen a decir que ellos en ningún momento han dicho eso, al contrario, que ya lo tenían planificado, que ya estaban viendo cómo iban a poder ayudar con ese dinero también a la gente que está trabajando alrededor del club y que no va a tener el 100%, eso decían que iban a poner ellos el 70% de su sueldo para que puedan toda la familia culé estar en ese tenor de cobrar el dinero. Me parece perfecto. Digo, no creo que sea el primer club, pero sí el que lo hace oficial o el que lo hace público. No, bueno, también fue Santos, creo, Alex. Pero no, Santos es de parte de la directiva. Ojo que fue parte de la directiva, este es de parte de los jugadores. O sea, es que hay que tomar en cuenta que obviamente la fuerza que tiene el Fútbol Club Barcelona a la fuerza que puedan tener otros equipos, indudablemente en la parte de mercadotecnia, en la parte de publicidad y la parte también del mensaje hacia la gente es mucho más importante que cualquier otro equipo. Es lo que platicábamos la semana pasada, Chaco Jiménez, cuando la FIFA lo proponía, ¿te acuerdas? Porque yo destacaba, claro, por ejemplo, que en países como México, más del 50% de la gente recibe el salario diario, o sea, no tiene una nómina, vive al día, y más del 50% de la gente en México va a dejar de recibir ese dinero, y de alguna forma hay que apoyar a toda esa gente, y así lo está haciendo el plantel del Barcelona. ¿Habrá una pugna, un pleito entre directivos y futbolistas ahora, Chaco? No, yo no creo. Yo creo que hoy, con la situación que se está viviendo con el COVID-19, yo creo que la realidad es que los jugadores van a estar abiertos, y siempre que ha pasado casos, yo recuerdo aquel 2009, creo que fue lo de la influenza, después lo del sismo, los jugadores siempre se pusieron con el overall para poder ayudar al pueblo y para poder ayudar a la gente que más necesita. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente de parte de los jugadores. Además, Fabi, es solamente el tiempo que dure. No sabemos cuánto va a durar, desde luego, este problema mundial, pero es una forma de solidarizarse con los que menos reciben o con los que no van a recibir dinero. Sí, exactamente. Yo creo que es una retención, que la gente entienda que es una retención, que después se la integrarán de acuerdo a las necesidades o a la economía de cada equipo. Ahora, lo del Barcelona tiene mucha resonancia porque es el Barcelona y porque Messi sale hablando como capitán del equipo, y me parece que muy acertado. La falta de comunicación generó este tipo de especulaciones donde se dijo que en algún momento los jugadores iban a ser obligados, no te podían obligar por contrato. Había una ley también del trabajo en España, un montón de situaciones que me parece que eso queda al margen. Hay buena voluntad del jugador, hay buena voluntad de los directivos, la buena comunicación. Implica que esto, bueno, nos afecta a todo y nadie es culpable de toda esta situación. A mí me parece que México no está ajeno a esta situación. El jugador siempre es muy solidario en todos los aspectos, y al fin y al cabo me parece que esto es una muy buena decisión que será importante para tomar decisiones a nivel mundial, y que cada equipo tiene una economía establecida o un presupuesto establecido. Seguramente algunos de la Liga Mexicana como América y Chivas me parece que todavía no van a tomar esa decisión. Si esto se alarga, a lo mejor sí, pero lo más importante es que se está tomando conciencia de que lo más importante es aquí
es que nos ayudemos todos, primero que nada para recuperar la salud de todos los que están enfermos y después, bueno, restablecer nuestra vida de acuerdo, no solamente en la parte económica, también en la parte diaria de la familia, del trabajo y todo eso. Oye, pero aunque no sea una retención, aunque lo donaran, esto modificaría mucho la situación, o sea, son privilegiados los que más ganan en el fútbol, Alex Aguinaga, Chaco Jiménez, Fabián Stay, de pronto sacrificar 2, 3, 4, 5 meses de millones, que muchos tienen muchos, no digo que todos, ojo, porque tampoco son todos los privilegiados que ganan tanto salario. Si les parece, voy a leer textual, dice, en el caso del primer equipo de fútbol, la reducción será superior al 70% planteado inicialmente por el club. Esta aportación adicional de la plantilla más la aportación para el club permitiría garantizar el 100% de los salarios de todo el personal no deportivo que será sometido a un ERTE esta semana. O sea, el hecho de que no necesariamente sea retroactivo, Alex, modificaría, o sea, algún futbolista diría, no, a mí no me tomes ese dinero. No. A ver, eso es muy claro. O sea, en Barcelona no están hablando de que va a ser retroactivo, ¿eh? No. Están hablando de que ellos directamente... Aportación. Sí, aportan ese porcentaje de su sueldo. Ahora, entonces vendría a ser como un fondo que van a hacer. Una donación. Sí, pero hay casos, ojo, hay casos y casos, lo que tú mismo comentas, ¿no? Hay jugadores que ganan muy bien y 1, 2, 3 meses no les va a afectar en su economía. O sea, eso estamos de acuerdo y seguros, ciertos de que así va a ser. Pero hay jugadores que ganan muy poco dinero. O sea, sí. no estoy hablando, por ejemplo, si vemos el ascenso, que todavía no sabemos si va a continuar de entrada, estamos hablando de que en un par de meses se pueden quedar sin trabajo los jugadores también y ganan un sueldo bajo. Ver también cómo la manera pueden aportar ellos, porque te aseguro que ellos son los que más tienen el deseo de aportar. Conociendo pero a la gente, el que menos gana es a veces el que más. En México, ¿qué pasa, Chaco? En México, ¿cuántos son los que ganan un dineral? Y más o menos, un 30 o un 40% de la plantilla, pero ahí está la comunicación de lo que digo, de los de ascenso, no podés tocarle el bolsillo a la gente de ascenso. La realidad es que lo que dice Alex es cierto. No, pero hablan del primer equipo, ahí tiene que haber una comunicación de la asociación de jugadores con la federación y hacer más o menos, llevar el tema, porque también yo creo que también hay juveniles que no cobran mucho dinero y ahí está el liderazgo del capitán. Oye, ¿la asociación ya se pronunció, Chaco, en México, por ejemplo? Yo creo que sí, yo la verdad estoy con vos, Oscar, ahora no trabajo. A ver, perdón, pero es que me dices que más o menos el 30% de los futbolistas ganan muy buenos sueldos. Yo te hablo de 60 millones de mexicanos que ganan paupérrimos sueldos. Sí, yo te estoy hablando de los jugadores que yo sé, tampoco sé de todo y cuánto es lo que ganan, pero la realidad es que claro. Es como en la sociedad, hay un grupo, mayor que gana bien, otro menor que gana muy mal, y la realidad es que ahí se tiene que compensar y buscar una solución para que esos que ganan menos, que puedan seguir viviendo, porque la realidad es esa, pero yo creo que en el fútbol también va a pasar lo mismo. En tu época, Fabián Stay, ¿había donaciones de los futbolistas para obras benéficas? Una cosa es una obra benéfica y otra cosa es una urgente como esta, ¿no? Ya, primero que nada, cuando te toca en el bolsillo, como trabajador de cualquier índole, me parece que no te gusta, pero si hay una buena comunicación... ¿Y al futbolista menos? ¿Al futbolista le gusta menos? No, a cualquiera, Oscar. Si yo Está te bien. toco el bolsillo no te va a gustar, al Chaco menos y a ninguno nos gusta que nos toquen el bolsillo, pero es una situación extrema, por eso yo hablo de retención prácticamente, el tema de donar el 70% de, no sé, ya es un tema muy personal y eso es un tema muy personal que lo arreglará cada uno. Claro. Ojalá que sea así, a lo mejor del 70%, no sé, te dono el 20% y el 50% me lo vas a tener que reponer cuando se corresponda, pero al fin y al cabo el futbolista es muy solidario, siempre ayuda, siempre coopera en muchísimos aspectos. Al fin y al cabo te costó mucho trabajo ser futbolista, la gente cree que todavía es muy fácil correr detrás de una pelota, como nos dicen por ahí, un amigo tuyo personal, que es el chutapelotas
Oye, Fabi, André Marín, que tiene huevo frito, pero al fin y al cabo me parece que es un tema de que por historia el futbolista siempre ha sido muy solidario. Y no yo no puedo, Alex Aguinaga, yo no puedo criticar a una persona por no donar el 70% de su sueldo. Estaría yo loco si critico a una persona por no donar el 70% de su sueldo. Yo simplemente estoy palomeando lo que hacen figuras del fútbol mundial y en la medida de lo posible que se pudiera imitar o hacer algo similar. Claro, obviamente cada uno en su forma y hasta sus límites, ¿no? O sea, hasta dónde puedo ayudar. Pero lo que dice Fabi, y bueno, Oscar seguramente lo habrá sabido, mucha gente cuando nosotros nos tocaba, cuando estábamos todavía en cancha y se percibía algún sueldo, venía mucha gente, ¿no?, a pedirnos ayuda y hacíamos colaboración entre todos, ayudábamos de una u otra manera y nunca salía eso al aire. ¿Por qué? Porque no se trata de estar ventilando lo que haces. Es bueno, por ejemplo, esto de Barcelona, que se hace de una manera muy forzada en cuanto a la comunicación, no a lo que ellos están donando, que se entienda bien. Ellos lo hacen de corazón, pero qué bueno que la comunicación, aunque sea forzada, llegue a donde la gente, para que se dé cuenta de que no es únicamente ir a patear una pelota, están siempre dispuestos a colaborar. Estamos hablando del Barcelona, seguramente, ojalá, te digo, que lo hagan público, no por el hecho de saber quién da más, quién da menos, sino de que se entienda de que todos están colaborando. Ya veíamos lo que hace FIFA, lo que hace la NBA, lo que hacen los diferentes deportes en el mundo, donando. Personas individualmente lo hacen, pero obviamente, te digo, la situación es una situación muy dura y de acuerdo al sapo la pedrada. A uno le tocará donar un poco más, a otro un poco menos. A los que no pueden, pues tampoco exigirles que lo hagan, porque pues tienen unas necesidades personales que no conocemos. Totalmente pero sí de acuerdo. Apoyar. Totalmente de acuerdo, y eso es muy respetable, por supuesto, es individual y yo coincido contigo. Tampoco sería cosa de destacarlo a los cuatro vientos, cada quien lo podrá hacer. Ojalá podamos todos ayudar de alguna u otra forma. El chiste terminó, el ecuatoriano, el argentino y el chileno con el mexicano se despiden, señores. Pásenla bien, Fabi. Igualmente, Uniceja. Besito para todos. Gracias, me rasuré, ¿eh? Eso. Ahora sí, por lo menos ya rasuradito, diferente. Bien, Oscarito. Caco Jiménez, mañana. Abrazo, Oscar, gracias. En la próxima intervención, por favor, necesitamos la viquina, alguna cancioncita en el piano, por favor. Sí, ahora le digo a mi hija que me toque y yo canto. O que la grabe. Gracias, señores, pásenla bien, quédense en casa. Abrazo. Lávense las manos.